buenas compañeros cibernautas. En esta oportunidad les voy a exponer o a explicar un poco sobre las medidas de posición, en especial la medida de posición cuartiles. Sabemos que las medidas de posición dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Para calcular la medida de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. ¿Ok? Entonces, los cuartiles son los tres valores que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. Los cuartiles los simbolizamos con la letra Q o puede ser K mayúscula. En este caso, como son cuatro valores que vamos a dividir el conjunto de datos ordenados, corresponden a Q1, Q2, Q3. Q4 no se halla porque ya sabemos que es el total de datos o el 100% de los datos. Q1 corresponde al 25% de los datos. Q2 corresponde al 50% de los datos. Y también coincide con la mediana, ¿ok? Cuando hallemos este valor, estamos hallando la mediana. Y Q3 que corresponde al 75% de los datos. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos, yo les voy a explicar para datos agrupados. Para datos agrupados lo primero que hacemos es aplicar esta fórmula. K por N sobre 4. K es el cuartil que vamos a hallar. K puede tomar los valores de 1, de 2, de 3 o bien sea 4. ¿Ok? Y N es el número total de datos o la frecuencia absoluta de los datos agrupados. Por lo menos, ya aquí el número total de datos es 65. Ya tenemos los datos ordenados. Supongamos que nos piden hallar el cuartil 1. Entonces reemplazamos. Sabemos que K es el número de cuartiles. 1 por el número total de datos que es 65 sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque son 4 cuartiles. ¿Ok? Siempre cuando hallemos cuartiles vamos a dividirlos entre 4. Con esta fórmula lo que vamos a hallar es la clase en la cual se encuentra ubicado nuestro cuartil. ¿Ya? Entonces, resolvemos en la calculadora. 1 por 65 igual 65 sobre 4 corresponde a 16.25. Esta es la clase en donde se encuentra ubicado nuestro cuartil. Entonces, este 16.25 es la clase en donde se encuentra el cuartil, ¿ok? Y lo vamos a ubicar en la frecuencia absoluta acumulada. Como este 16.25 no cabe en el 8, que es la frecuencia absoluta acumulada número 1, lo ubicamos en la segunda frecuencia acumulada, que es 18. Entonces, aquí se encuentra nuestro primer cuartil. Ya tenemos la clase. Entonces, en esta clase se van a basar los datos de la segunda fórmula. La fórmula nos dice que Q de K es igual al límite más K por N sobre 4 menos la frecuencia absoluta anterior a la clase del cuartil sobre la frecuencia absoluta de la clase del cuartil por la amplitud. Ya estos conceptos creo que los hemos manejado en videos anteriores, ¿ok? Entonces vamos a identificar los datos de nuestro cuartil número 1 acá aparte. El límite inferior de la clase en la cual se encuentra nuestro cuartil, K por N sobre 4 o la clase del cuartil, que fue el valor que hallamos ahorita, el 16.25, la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase del cuartil, la amplitud y la frecuencia absoluta en la cual se encuentra nuestro cuartil. El límite inferior, entonces nos vamos a nuestra tabla de datos agrupados. Ya dijimos que aquí se encuentra nuestro cuartil, ¿ok? Entonces, el límite inferior de esta clase es 60. Reemplazamos en la fórmula. Q de 1 es igual a 60 más K por N sobre 4 es la clase en la cual se encuentra nuestro cuartil. Ya la hallamos, que es 16.25.
menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase del cuartil. Es decir, esta es la frecuencia absoluta acumulada del cuartil, pero necesitamos la anterior. Si este es 18, entonces la anterior es 8. Entonces reemplazamos el valor de 8. Sobre la frecuencia absoluta del cuartil. La frecuencia absoluta del cuartil es 10. Por la amplitud. Ya sabemos que la amplitud del intervalo o de las clases es la distancia que hay entre esos dos números. Podemos hallarla restándole al mayor el menor o suponiendo, contando cuántos números hay del 60 hasta el 70. En este caso la amplitud es de 10, porque hay 10 valores entre el 60 y el 70. Yo recomiendo que resolvamos este problemita interno que tenemos aquí, lo multipliquemos por el 10 y después le sumemos el 60, ¿ok? Entonces resolvamos. Q de 1 es igual a 16.25 menos 8. 16.25 menos 8 corresponde al valor de 8.25, ¿ok? Entre 10, recordemos que 10 es la frecuencia absoluta de la clase donde se encuentra el cuartil. Eso nos da 0.825 por la amplitud. Corresponde a 8.25. Entonces, bajamos ese 8.25 y se lo sumamos a la 60. Corresponde al valor de 68.25. Este es nuestro primer cuartil, ¿ok? Así hacemos con los siguientes cuartiles. Ya sabemos que en las medidas de posición se dividen en tres. Son tres medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles. Yo les acabé de explicar cuartiles. Son los tres valores que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales, ¿ok? Ya posicionamos nuestro primer cuartil. Gracias y espero que mi asesoría le sirva para un examen o cualquier actividad que tenga.